Pues deberíamos empezar, como siempre, mirando un mapa. Este conflicto tiene lugar en el Cáucaso, que es la barrera montañosa que separa Rusia de Oriente Medio y que se extiende desde el Mar Negro al Mar Caspio. Históricamente, el Cáucaso fue lugar de choque entre los imperios ruso, turco e iraní, en sus diferentes configuraciones a lo largo de la historia. En ese proceso de auge y caída de imperios, de flujo y reflujo, como una marea en la playa, el Cáucaso se convirtió en un auténtico mosaico de pueblos de diferente etnia, lengua y religión. Así tenemos que los bandos enfrentados en este conflicto son Armenia, que es un país cristiano, y Azerbaiyán, que es un país musulmán de la rama chií del Islam. Pero más que la religión de Azerbaiyán, lo relevante como para la configuración de alianzas, como vamos a ver, es que Azerbaiyán es un país que está, desde el punto de vista étnico-lingüístico, emparentado con Turquía. De hecho, el motor ideológico de este conflicto es el nacionalismo. Y siempre que hay nacionalismo de por medio, veremos que cada bando argumenta razones y sobre todo agravios que se pierden en la bruma de los tiempos. Sin embargo, yo me voy a remontar hasta el final de la Primera Guerra Mundial, momento en el que colapsan dos imperios, el Imperio Otomano y el Imperio de la Rusia de los Zares. Ambos eran dos imperios multiétnicos y multiconfesionales que dan paso a dos nuevos países, la República de Turquía y la Unión Soviética. Y ambos países tratan de mantener el máximo espacio del antiguo imperio que heredan. En el caso de la República de Turquía, entran en guerra con Grecia y el asunto termina derivando en una limpieza étnica de griegos que vivían en la península de Anatolia y termina derivando en un genocidio de armenios, de la población armenia que vivía en la parte más oriental de la península de Anatolia. Y esto ya es un elemento importante porque los armenios a día de hoy, pues su construcción como colectivo, pues tiene un elemento de pueblo mártir, un pueblo machacado, un pueblo masacrado. Y por otro lado tenemos también la Unión Soviética que intenta mantenerlas al máximo de fronteras o al menos de territorios heredados del imperio zarista. Lo que pasa es que, bueno, hay territorios como la Lituania, Letonia y Estonia, incluso también Polonia y Finlandia, que se convierten en estados-nación soberanos, o sea, se desgajan, mientras que los soviéticos pues logran mantener el control del Cáucaso, de territorios que hoy en día son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La estrategia soviética para mantener el control del Cáucaso, donde habían evidentemente grupos eh, que aspiraban a convertirse en Estado-nación, fue aplicar el principio divide et impera, que es muy antiguo y que por cierto aplicaron también en Asia Central. Y la idea es trazar fronteras internas artificiosas para impedir que se consoliden territorios que sean pues viables y homogéneos étnicamente. Por ejemplo, en el caso de Osetia, fracturaron Osetia en dos. La mitad norte quedó dentro de lo que era la República Socialista Soviética de Rusia y la mitad sur quedó dentro de lo que era la República Socialista Soviética de Georgia. Cuando cayó la Unión Soviética y Rusia y Georgia se convirtieron en países independientes, pues hubo un conflicto armado. Y hubo incluso un segundo conflicto armado en el año 2008. En el caso de Armenia y Azerbaiyán, las autoridades soviéticas crearon en una región que tenía mayoría de población armenia, pero que estaba dentro de Azerbaiyán, una provincia autónoma. Esa provincia era el Alto Karabaj. A finales de los años 80, el comunismo en la Unión Soviética entra en crisis y ese vacío ideológico es ocupado por el nacionalismo. Y precisamente en el Cáucaso, entre las comunidades armenias y azeríes, comienzan los primeros choques y conflictos. De hecho, el conflicto por el Alto Karabaj termina derivando en una guerra. Esta guerra
la gana Armenia. Y lo hace porque consigue controlar toda una franja de territorio dentro de Azerbaiyán que conecta Armenia con el Alto Karabaj. Al final de la guerra, Armenia controla casi la totalidad de lo que había sido la provincia autónoma del Alto Karabaj en los tiempos de la Unión Soviética. Al final de esta guerra vemos, por tanto, que hay territorios de Azerbaiyán que ahora están bajo control armenio y hay dos franjas de lo que había sido el Alto Karabaj, que era un territorio de mayoría armenia, que quedan controlados por Azerbaiyán. En cada uno de los territorios controlados por cada bando se produce una limpieza étnica. La población civil huye ante el avance del bando contrario, hay matanzas, hay huidas o desalojos forzosos. Con lo cual queda ahí, pues, no solamente el agravio por la pérdida de territorios en manos del bando contrario, sino sobre todo por la pérdida de vidas humanas, la destrucción de comunidades, de patrimonio histórico, artístico, cultural. Y eso pone las bases del conflicto que tenemos ahora mismo. La guerra en el Alto Karabaj termina en el año 1994 y en ese año pasan dos cosas relevantes. La primera es que Armenia se convierte en miembro fundador de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es una organización que Rusia crea para agrupar a los países, al máximo número de países que habían sido parte de la Unión Soviética en una organización multinacional dedicada a la defensa. Es decir, es como una especie de OTAN de antiguos países soviéticos. Esto es, que Armenia vincula, salía a Moscú. Armenia se percibe a sí mismo como un pequeño país rodeado de potenciales enemigos, no tiene ningún vínculo étnico, lingüístico, cultural con ningún país de la zona y necesita, pues, un valedor. En este caso, pues, se orienta, se vincula hacia Rusia. Y de hecho hay una base militar a día de hoy rusa en territorio armenio. Y ese mismo año, en 1994, en Azerbaiyán, en Bakú, en la capital, tiene lugar la firma del que se llama el Contrato del Siglo. Azerbaiyán tiene grandes recursos de gas y petróleo, pero necesita la tecnología de extracción y de transporte de las empresas multinacionales dedicadas a ello. Y ese contrato lo ganan fundamentalmente, es decir, esas licitaciones de explotación de distintos bloques, sobre todo en el Mar Caspio, pues lo ganan empresas occidentales. Así que podemos decir que Azerbaiyán se orienta en su política exterior, mira hacia Occidente. Esto supone que todos esos think tanks y ONGs, entre ellos los que financia George Soros, que se dedican a promover la democracia y los derechos humanos en los antiguos países comunistas de Europa del Este, y también pues en el Cáucaso, pues en Azerbaiyán digamos que su trabajo no es tan intenso. Es decir, en Occidente, que en Azerbaiyán no haya democracia, pues tampoco es algo que preocupe demasiado, pues porque los hidrocarburos fluyen hacia Occidente. Y de hecho, una de las cuestiones fundamentales es que, claro, uno mira el mapa, otra vez miremos el mapa, Azerbaiyán en orillas del Mar Caspio, ese gas y ese petróleo necesitan llegar a los mercados occidentales. Y entonces, como parte del gran, sí, dentro de lo que es el gran contrato del siglo, pues eso se tiene que ver acompañado de un gran proyecto de oleoducto. Y se traza un oleoducto desde Bakú, Tiflis, la capital de Georgia, y Ceyhan, en Turquía, en la orilla mediterránea de Turquía, para que allí acudan a ese puerto turco, grandes petroleros, y pues lleven a los mercados el petróleo. De tal forma que tenemos entonces que Armenia está vinculada en materia de defensa a Rusia y Azerbaiyán pues es un país más o menos amigo de Occidente. Que Azerbaiyán se convirtiera en un importante exportador de hidrocarburos tiene consecuencias para el ámbito de la defensa, porque contando con una buena fuente de ingreso de divisas, el país se puede permitir gastar a manos llenas en armamento. Y Azerbaiyán compra de todo a todos, desde vehículos a prueba de mina a Sudáfrica
a misiles contra carro a Corea del Sur. De hecho, llega incluso a comprar a Rusia, que a pesar de tener una relación privilegiada con Armenia, no le hace ascos a exportar a Azerbaiyán. Las compras más significativas son la de tecnología de cohetes a Israel, país al que le compra drones de observación, y lo que se llama municiones merodeadoras o simplemente o coloquialmente drones kamikazes. Y además, hay un importante contrato que se firma en el verano de 2020, por el que Azerbaiyán le compra drones Bayraktar TB2 con la munición inteligente asociada a Turquía. Son los mismos drones que Turquía usó en su ofensiva de febrero o marzo de 2020 en Siria. Así que Azerbaiyán va acumulando un arsenal de armamento de alta tecnología de última generación y es evidente que lo hace porque está esperando la revancha. Es decir, este conflicto era una cuestión de tiempo.